La vida es de lo que más se sabe. Bueno, al menos deberíamos saber más sobre la vida que de cualquier otra cosa. Lastimosamente, en esto que llamamos nuestra vida, se nos pasa el tiempo, tanto tiempo, mucho tiempo, que despertamos un día ya muy cansados, agotados, sin haber hecho mucho, ni reído mucho, ni gozado mucho, y con muy poco tiempo en las manos para poder descubrir su significado. ¿Qué sabemos de la vida? Para mí siempre ha sido algo atractivo, un misterio, pero no tan atractivo o tan misterioso como la misma muerte. A muchos les causa un temor tan profundo que no se puede explicar. Nos causa nervios, ansiedad, cobardía. Para mí siempre ha sido un misterio. ¿Qué oculta ese misterio? Si poco sabemos de la vida, la muerte es algo que ignoramos, aunque siempre esté allí. La siguiente lectura es la experiencia de un hombre, Daniel Bernichevsky, quien relata su experiencia con la muerte. Digo que muy poco me llama la atención este tipo de historias, pero esta es algo que quisiera compartir con todos. Esta es una interpretación que hago en español. Tal vez cree algunas preguntas o tal vez un par de respuestas. Mi nombre es Daniel Bernichevsky. Tengo 34 años de edad y vivo en San Diego, California. Soy originario de Rusia y crecí en Nueva York, Arizona y California. Tenía 19 años cuando sufría una condición médica que me tumbaba en la cama por días y a veces era internado en diferentes hospitales. Tenía alta presión arterial, palpitaciones aceleradas del corazón y cosas de esa naturaleza. Padecía de fatiga crónica, mareos, dolores de cabeza, de pecho y un sentimiento de muy mala salud. Me llevaron con diferentes doctores y después de ir con uno de los mejores de mi área y hacer todos los estudios y pruebas necesarias para saber qué es lo que tenía, ningún resultado era concluso. Me daban ciertos medicamentos, después otros y luego otro y otro más, porque siempre servían al principio, pero por unos días estaba mejor. Me sentía un poco normal, pero luego ya no. Volví a mi inusual ritmo cardíaco. Los dolores en el pecho, mi cabeza, los mareos. Este proceso fue así con 6 diferentes medicamentos. Los doctores no sabían qué hacer. Yo les miraba a los ojos y no creía en sus palabras. Vas a recuperarte, ya vas a ver, me decían. Todo va a salir bien, todo va bien, solo necesitamos algunas pruebas más. Me hablaban de ver un especialista y otro, pero nunca acertaban. No sabían qué es lo que causaba la alta presión, no conocían mi enfermedad y no podían decirme nada. Yo simplemente traté de vivir como pude, de la manera que pude en ese estado de salud de miseria. Me hice la idea de que si los doctores no sabían, entonces no había mucho que hacer excepto esperar. Mi madre, una mujer rusa ortodoxa muy religiosa, llena de esperanza. Era normal para ella ir a diferentes conventos a rezar, muchas veces conmigo, muchas veces ella sola, a orar y pedir un milagro. A veces, tal vez solo para alejarse un poco del mundo. A ella le gustaba llevarme cientos de kilómetros a estos conventos y sitios de retiro. Fuimos a muchos en la región entre California y Oregon, tal vez para buscar un alivio espiritual para mí, tal vez un milagro. Mi madre siempre pedía oraciones a los monjes y sacerdotes, no desperdiciaba un segundo.
siempre estaba dispuesta a pedir un poco de alivio para mí, rezos y todo tipo de ritual religioso. Muchas veces estos rezos no eran más que cánticos, que tal vez no me ayudaban, pero me producían una paz interior muy hermosa. En uno de esos viajes, tal vez al segundo o tercer día en esos conventos, me sentí fatal. Mi cabeza pulsaba, mi pecho ardía, mis piernas débiles, y me sentí tan cansado que decidí irme a mi cuarto. Un cuarto bastante pequeño donde apenas cabía una cama. Recuerdo que me acosté. No pasarían más de 5 minutos cuando comencé a sentir mi pecho en llamas. Parecía reventar y sentí como si algo salía de mi cuerpo, como si algo salía de mi pecho, como si de pronto mi ser se despegaba de ese cuerpo. Escuché mi corazón, lo sentía en mi cuerpo, sus latidos cada vez más y más rápidos y una presión en el pecho como si fueran calambres. Y de pronto unos latidos lentos, más lentos, diminutos, y sentí como poco a poco dejaba de pulsar hasta dar el último latido. Mis labios sellados sin poder sacar una sola palabra. Eso que salía de mi cuerpo de pronto dio un salto como empujado o jalado por algo y se postró en el aire a 2 metros de la cama. Eso era yo, tal vez mi espíritu, sería mi alma. En ese momento me encontraba como flotando en el aire, viendo a una persona tirada en la cama. No estaba dormido, sus ojos estaban abiertos, pero no tenían brillo, estaban sin vida. Yo estaba consciente, pero confundido. Por alguna razón no reconocía a mi cuerpo, no sabía que era yo en la cama y a la misma vez yo, o mi espíritu en el aire, viendo a esa persona. Estaba confundido mirando a esa figura. Me pareció normal flotar, ni siquiera le presté atención, pero la imagen de esa persona en la cama me causó confusión. En el aire tenía mis brazos extendidos, los podía sentir y sentía mis piernas, pero me sentía bastante ligero, muy ligero. Sentía un tipo de cuerpo. Había algo raro. Me pude dar cuenta que podía ver en todas las direcciones, todas las esquinas del cuarto, arriba, abajo y a ambos lados. Y no era como ver, era más como un conocimiento de lo que había en esas direcciones. Así como también podía ver y escuchar lo que había detrás de las paredes. Recuerdo los cánticos, los rezos, los monjes, los podía ver, los miraba a sus ojos. Sentía sus corazones, sentía sus rezos, sus oraciones. Eran reales, no eran palabras. Eran más como canciones que emanaban de ellos. Sentí su bondad, su tristeza, su vida. Sentí su ansiedad por una conexión con Dios. Sentí la pureza de su alma en ese momento de éxtasis. Y me sentí en paz, agradecido por su oración. Dejé de ver y regresé al cuarto. Fue en ese momento que comprendí que era yo, que ese cuerpo sin vida en la cama era el mío. En ese mismo instante, una fuerza me jaló hacia arriba, a través del techo, a través de las nubes. La fuerza me jalaba de la espalda hacia arriba. Yo iba viendo todo. Era como subir a una montaña rusa, esa sensación de viajar por el aire suspendido como si no existiera el piso. Recuerdo la presión en mis oídos, en mi pecho, intentando tomar respiro y no lograrlo. Pero no necesitaba más aire. Ya no necesitaba respirar. Ya no tenía un cuerpo. Pero mi reacción era nada más instinto.
Me encontraba yendo hacia arriba, mis ojos, o lo que creo eran mis ojos, observando todo. Miré los árboles, las calles, las montañas, ríos y lagos, el océano Pacífico. Miraba todo el norte del estado, probablemente kilómetros y kilómetros en el aire. Miré los fuegos forestales. Muy a la distancia podía ver que eso era. Miré a la ciudad de San Francisco. Estaba bien familiarizado con esa ciudad y sentí como mi conciencia se unía con todo, como lazos saliendo de mí, tentáculos tocando cada punto. Era como si mis neuronas comenzaran a unirse a todo y a todos. Digamos que me enfocaba en una persona y esto se extendía a todas las personas. Podía sentirlos, podía sentir a cada persona, su tristeza, su depresión, su alegría, su ira. Todo era bonito, cínicamente bonito, en una perfecta armonía. Era como un tipo de organismo. Todo era parte del mismo organismo, aunque todos parecieran ser diferentes. No sé por cuánto tiempo habré hecho esto, pero todo pasó mientras era llevado hacia arriba. Poco a poco, todo se hizo pequeño. Todo iba quedando abajo, más abajo, hasta perderse en una mancha. Había salido del planeta y seguía hacia arriba. Vi la Tierra. Estaba brillando y me pareció hermosa y la sentí viva. Me sentí parte de ella. No era ajena a mí. No era un tipo de roca y agua. Era yo. Éramos todos. Y la escuché respirar. Vi que la rodeaba un tipo de tela cristalina, como un tipo de malla por todos lados. Y sentí ese respiro. Entonces vi un poco más de cerca y noté que este respiro era lento, muy débil. Sentí su frustración, su miedo. Estaba agonizando. Esa tela de araña parecía que no tenía que estar allí, pero allí estaba. Eso me causó tristeza y seguí hacia arriba, dejando lo último que era conocido cada vez más lejos. Vi la galaxia con los colores inimaginables, brillantes, vibrantes, llenos de vida. Me sentí feliz, como si fuese algo normal, un lugar donde ya había estado antes. De pronto sentí un calor en mi espalda y al volver la mirada vi como el resto del universo se iluminaba por una luz. Ese calor provenía de esa luz, una luz dorada, hermosa, resplandeciente. Esta experiencia es algo que no puedo describir porque no hay nombre para eso. Solo puedo decir que habían millones, tal vez billones de lucecitas como pequeñas estrellas que me rodeaban de tal manera, alegres de verme, una estrella más de esas millones y millones. Y todas me recibían como si me hubieran estado esperando por cientos y cientos de años. Sentí como si hubiera entrado en una nube de luz, y esa misma luz era yo, como si yo estuviera recibiéndome a mí mismo, y me sentí regocijado, en paz. Había un sonido, como una sola nota musical sonando levemente. Yo sentía esa vibración. Era un tipo de llovizna de luz, de vibraciones, de energía. Es raro que aún sentía una sensación de tener un cuerpo, pero esa idea poco a poco se iba borrando. Recuerdo haber estado por un momento de cabeza, pero de pronto, sin mover nada ni hacer nada, mi visión se acomodó y era como si todo fuera normal. No había un arriba o un abajo. La luz, ese calor estaba ahí y toda idea
de lo que había sido, de lo que había hecho o conocido, desapareció. Me sentí en casa. No tenía un cuerpo, solo era una minúscula luz. Una luz de color azul brillante, una esfera de energía. Y me sentí tan natural que todo me pareció conocido, aún más familiar que la tierra misma, que mi familia, que mi casa, que mi propia vida. Al encontrarme frente a esa luz brillante, sentí como si toda mi vida en la tierra no había sido nada. Era tan diminuta que no parecía algo en el tiempo. Más bien era como un sueño, tan corto, una milésima de segundo tal vez. Y yo juré había sido mi vida. Esa vida no era más que tocar el océano con una minúscula parte del dedo. Así me parecía. Todos los momentos de tristeza, de ira, de alegría, toda esa vida no era nada más que tocar el océano. Hoy estaba en él, lo tenía para mí, estaba sumergido en él, ya no había un fin. La idea de haber estado en la tierra parecía tan lejana como algo que pasó hace cientos y cientos de años. Esa luz que había por todos lados, que iluminaba todo, me daba tranquilidad, me sentía feliz y me daba una seguridad como el amor de una madre. Sentía que era interminable, algo que siempre estaría conmigo por toda la eternidad. No sé qué me daba esa seguridad, no sé qué me causaba ese amor, no sé. Solo sé que eso sentía, eso era lo que sabía en ese momento. Y que nada, cualquier cosa que haya hecho en la vida, cualquier maldad, cualquier daño, no sería suficiente para perder ese amor. Ese cariño, esa seguridad, esa alegría era única. No puedo compararla con nada. Y no sé si es alegría. Solo sé que era electrizante y mío, muy mío. Esa luz dorada me dirigió de alguna forma a otra esfera azul brillante, otra que tal vez era como yo. Es raro, pero sentí que conocía esa energía, conocía esa esfera. De alguna manera éramos familia, estábamos conectados, pero no había nombres o razón alguna. Solo sé que había compartido con esa esfera por miles y miles de años. Y hoy estábamos juntos una vez más. Era una reunión familiar, la cual me hizo sentir aún más completo. No sé por qué, quién o qué era, pero era conocido y muy amado por mí. Había muchas otras esferas, miles, millones, rojas, blancas, amarillas, rosadas. ¿Serían almas? ¿Eran eso? No sé, solo sé que estaban libres, flotaban en ese aire de alegría, de felicidad, de paz, de vida. Todas con millones de años de existencia, tal vez con miles de vidas vividas, todas reunidas aquí, conmigo. Esa luz me indicó a ver a la tierra. Recuerdo que vi un tipo de rueda gigantesca que la rodeaba. Esta rueda giraba y giraba como los anillos de Saturno que alguna vez vi en alguna foto. Pero al ver detalladamente, observé que la rueda era como un tipo de cinta de cine, de esos antiguos discos de cinta que se proyectaban en un teatro, pero eran una secuencia de eventos, del presente, del pasado, del futuro, todos ocurriendo al mismo tiempo. Como si tu pasado ocurriera para que tu presente ocurriera y tu futuro ocurriera para que tu pasado ocurriera. Los hechos volvían a ser historia y la historia el pasado y el pasado los hechos, todo al mismo tiempo. De alguna forma
Podía distinguir si me enfocaba lo que era cada evento en el tiempo. Por ejemplo, vi los templos del pasado, el Imperio Romano, los reinos británicos, Irlanda y todo lo de esa parte del mundo con sus diferentes reinos y guerras. Y me recuerdo haber pensado, wow, todo es un abrir y cerrar de ojos. Y me recuerdo haber visto a los reyes que piensan que ellos son más importantes. El astrónomo Carl Sagan dice al ver el espacio que ocupa la Tierra: consideremos nuevamente este punto. Esto que está aquí es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todo aquel que conocemos, todos de quienes hemos oído hablar y todo ser humano, quien quiera que fuera, que ha vivido su vida. En este punto está el conjunto de nuestra alegría y sufrimientos. Miles y miles de religiones, ideologías, doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y plebeyo, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre. No se equivocó el astrónomo en eso. ¿Quiénes son los reyes de este tiempo? ¿Quiénes son los que tienen el poder y se sienten invencibles, inmortales? ¿Quiénes? El presidente, el primer ministro, los millonarios, los billonarios, los Elon Musk y los Jeff Bezos, las estrellas de Hollywood, los cantantes, los jugadores de fútbol. ¡Qué chiste! Es una broma. Y son a esos a los que la gente sigue y protege y quieren emular. En esa rueda recuerdo que todo estaba ahí: el presente, el pasado, el futuro. Es raro que cuando volví no recordaba nada del futuro. Recuerdo imágenes difíciles de explicar. Recuerdo mi ansiedad al ver el futuro en ese momento, pero no recuerdo qué era. Después de haber visto la rueda, esa rueda del tiempo como la llamo, me da la impresión de que el tiempo siempre ha existido, o más bien, todo eso está fuera del alcance del tiempo y no tiene una expiración o un principio, simplemente es eterno. Volví a la luz dorada brillante, por así decirlo, y me dijo: no recuerdo. Creo que las personas que han tenido una experiencia como la mía recuerdan sobre todo eso, lo que la luz les habló. Yo recuerdo todo, todo con detalle, todo lo que vi, menos lo que me mostró del futuro o lo que me dijo la voz. Recuerdo que no era una voz, no había sonido, pero había un mensaje. He escuchado a la gente hablar de telepatía y no era como eso. Era un sonido, un tipo de voz tal vez, y a la misma vez un mensaje que podía entender sin escuchar, como una paradoja, un tipo de paradoja. Yo entendí el mensaje y me sentí desilusionado, triste, molesto. Al entender el mensaje, la misma fuerza que me llevó allí me tomó de nuevo y envió hacia abajo. Descendí y descendí, viendo todo lo que había visto, pero esta vez en reversa. Esa energía me aventó fuertemente dentro de mi cuerpo. No estaba dormido, mis ojos me ardían. Tomé un fuerte respiro. Inconsciente lo hice, pues mis pulmones estaban vacíos. Sentí como si alguien me había golpeado el pecho con un martillo. El dolor era real. Me sentía agonizar. Me sentía mareado. Pero me levanté de la cama. Fui al espejo. No sé por qué, pero me vi al espejo. Estaba pálido. Tenía bolsas bajo mis ojos. Me sentía más débil. Días más tarde, el ritmo cardíaco estaba normal. Podría decir que estaba curado. No tenía nada. No habían aceleraciones en mi corazón
y mi presión estaba normal. Mi diagnóstico era saludable, sin problema alguno, excepto mi asma que siempre he tenido desde niño. Le conté a mi madre la experiencia. Mi hermano me escuchó también. Discutí con los monjes y sacerdotes en esa noche. Todos estaban muy felices de haberme visto. La muerte seguirá siendo un misterio, pero para mí es el despertar de lo que conocemos como vida.